Hola, bienvenidos a otro episodio de Nilando y Deshilando Historias. El día de hoy, yo sé que es un poco tarde, pero les voy a contar la historia de un 4 de julio de 1776, día en el que las 13 colonias británicas aquí en América deciden declarar su independencia del Imperio Británico. Esta es la historia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. El contexto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos viene de tiempo atrás. Más que todo, especialmente desde la Guerra de los 7 años que el Imperio Británico tuvo contra Francia y que se luchó pues, en gran parte del mundo. Porque hay que tener en cuenta que el Imperio Británico pues, tenía colonias por todas partes en esa época, por todas partes del mundo, y Francia también tenía colonias por todas partes, en todas partes del mundo. Entonces una guerra entre las dos naciones más poderosas de ese momento, pues invariablemente era como una especie, una mini guerra mundial, si se puede decir. Y claramente, pues, Canadá era una colonia francesa y Estados Unidos, pues, era, o bueno, pues las 13 colonias estadounidenses, que más adelante sería Estados Unidos, eran, pues, colonias británicas. Por ende, la guerra de los 7 años no solamente se luchó en Europa o en otras partes del mundo, sino también en América. Duró de 1756 a 1763 con la victoria de los británicos. Esta guerra dejó no mal parada, pero sí en cierta deuda económica, ciertos problemas económicos a Gran Bretaña, que obviamente trató de salvaguardar a través pues, de una seguidilla de impuestos que impuso a todas sus colonias. En Estados Unidos justamente se impuso entonces pues varias actas, varios impuestos sobre las 13 colonias que invariablemente pues más adelante pues los mismos colonos van a pensar como hey, esto nosotros ayudamos mucho en la guerra contra los franceses que están allá arriba en Canadá y esta es nuestra recompensa, impuestos, más impuestos, pues obviamente no les gustó la idea. Las leyes intolerables, como la llamaron justamente los colonos norteamericanos a estos impuestos, no solamente incluían los impuestos que acaban pues, de recibir de la corona británica, sino también pues, unas quejas que venían desde hace tiempo en el que en en los puestos representativos del gobierno, la mayoría, pues, no sé acaso, todos los puestos representativos dentro de los gobiernos de las 13 colonias eran abarcados por británicos traídos pues de Gran Bretaña. A través de las leyes intolerables se mezcló, digamos, esas dos quejas y empezó entonces surgió un lema muy importante que es no taxation without representation, o sea, no hay impuestos sin representación. Un poco más o menos como las mismas quejas que tendrían los criollos aquí en América del Sur con respecto a España. Entonces, poca representación y el incremento de los impuestos a través de las leyes intolerables, que era más o menos pues, impuestos a productos, artículos indispensables como lo era el papel, el vidrio o la pintura, también con el azúcar y el té, lo que se llama el Tea Act y el Sugar Act, que pues obviamente incrementa los impuestos de estos artículos, pero no solamente eso, sino también la ley del acuartelamiento, en el que las tropas británicas no solamente debían hospedarse en edificios comerciales y vacíos, sino que también podían hacerlo en casas particulares. O sea, el ejército británico podía entrar donde quisiera y acuartelarse y comer y hacer lo que quisiera, básicamente. Y claramente, pues obviamente los colonos no estaban de acuerdo con esto. Entonces es una de las primeras grandes manifestaciones, se da en 1773 en Boston, donde la mayor, colonos desafectados pues, por esto se reúnen, se disfrazan de indios y capturan son varios soldados en el puerto de Boston, los capturan, se suben entonces a estos barcos comerciantes de té y cogen las cajas de té y las lanzan sobre la borda de los barcos. Entonces esto es lo que se terminó llamando pues en español el motín del té de Boston,
en inglés es mucho más famoso el Boston Tea Party. Y aquí empezaron entonces pues justamente las manifestaciones. Tiempo después, en manifestaciones dentro de la misma ciudad de Boston, crearían entonces pues desembocaría desgraciadamente en lo que sería la masacre de Boston, donde fuerzas británicas dispararían en contra de la multitud de bostonianos, asesinando a 5 personas en el proceso. Claramente los ánimos estaban desbordando y los colonos pues ya estaban llegando a un punto pues de no retorno. Se reunieron entonces pues, los grandes líderes de, digamos, de cada estado, de cada una de las 13 colonias, excepto la de Georgia, en un primer congreso continental en 1774 que básicamente tuvo como consecuencia, pues se aprobó una declaración de derechos y agravios, así más o menos como un memorial de agravios, así pues, como muy parecido a lo que había escrito Camilo Torres aquí en Colombia, y se hace una petición al rey de que pues por favor le baje a los impuestos y todo, o sea, ese es el pues, de declaración de derechos y agravios que le mandan al rey. El rey Jorge III de Inglaterra hace caso omiso entonces de estos agravios, lo que entonces obliga a que los líderes pues, de las 13 colonias se reúnan en un segundo Congreso Continental. Para cuando se reúne el segundo Congreso Continental, en mayo de 1775, o sea, pasa un año desde el primer Congreso Continental, la guerra ya había empezado, la guerra de independencia ya había empezado, empezó por un mes antes, en abril de 1775, y para cuando se da entonces el segundo Congreso Continental es más que todo, digamos, como, bueno, ¿quién nos va a liderar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a organizar el ejército? Y pues ahí es donde se escoge a George Washington como general de, pues, del ejército continental. Entonces, el 2 de julio de 1776, el Congreso entonces finalmente resuelve que cito, estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. O sea, ya 2 días después, el 4 de julio de 1776, se reúnen entonces 56 congresistas estadounidenses para aprobar entonces la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue redactada por uno de los 4 padres de lo que hoy es Estados Unidos, el señor Thomas Jefferson. Se imprime el papel moneda, el dólar, y se inician entonces relaciones diplomáticas con otros países, especialmente Francia y España, para ver si pues, los apoyan contra la guerra contra Gran Bretaña. Entonces, en este congreso se encuentran justamente y firman la Declaración de Independencia, pues muchos de estos congresistas, todos, pero los más importantes claramente son los 4 grandes, son George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos que escribió Thomas Jefferson está basada mucho en la ideología de lo que es pues, este gran filósofo inglés de un siglo antes, el señor llamado John Locke, que es básicamente una filosofía que sustenta la libertad, de que todos los hombres nacen iguales, que todos tienen derechos, que todos, o sea, derechos a la vida, a la libertad, búsqueda de la felicidad, esa famosísima frase Pursuit of Happiness. La guerra se extendería hasta 1781, cuando finalmente entonces pues, el general Cornwallis, que es el general comandante de las fuerzas británicas en las 13 colonias, se rinde ante, digamos, la combinación de ataques por parte, digamos, del ejército colono de George Washington, de la fuerza naval francesa y de las fuerzas españolas que ayudaron también a los estadounidenses. Sin embargo, hasta 1783 los británicos en el Tratado de París se establece entonces que pues, Estados Unidos es como tal ya una nación.